Soy Curro Fernández Ibaja, soy periodista en Málaga, trabajo en Diario Sur y también llevo la comunicación y el marketing de una distribuidora de alimentación en Málaga. Llevo 20 años trabajando en comunicación. Me dedico a asesoría gastronómica y la razón por la que decidí ingresar al máster fue para tener una visión mucho más global de lo que es la gastronomía y la comida. Al final es, bueno, pues unos cuantos años después, ver con profesionales muy reputados cuáles son las tendencias, qué es lo que ahora es importante, qué es lo que el mercado busca y un poco también una manera de entender la gastronomía de una forma muy global, ¿no? Que creo que es un poco la manera en que lo entiende el Basque Culinary Center, y al final es una visión holística de la gastronomía y es entender que cuando estás hablando de un plato hay mucho más alrededor de ese plato, ¿no? Lo que más valoro de este máster ha sido la multiculturalidad que hemos tenido. Hemos tenido muchas miradas dentro de la gastronomía, tanto por la parte de sala, de restauración, por supuesto de periodistas y de comunicación, y sobre todo de partes de todo el mundo. Entonces había voces y había temas que ni me planteaba que existían y lo hemos descubierto aquí en el máster. Una de las cosas más importantes que me ha dejado el máster ha sido aprender de sistemas de alimentos y llevar más allá el periodismo de restaurantes. La experiencia ha sido exigente, porque la primera parte del máster fue online y te requería una asistencia en ordenador, una serie de trabajos que había que entregar. Tener clases en línea me dio esa flexibilidad de poder trabajar al mismo tiempo y sin quitarle el nivel de intensidad y profesionalismo al programa. Es un online muy al día, en el sentido de que tienes 2 sesiones semanales de 2 horas cada una de ellas, en la que todos nos tenemos que conectar, tienes entregas cada semana, o sea que aunque es un online, no es un online de ya lo iré haciendo, no, o sea tienes que estar muy conectado durante todo el año. Y ahora que estamos aquí, el mes más presencial de mayo, pues estamos disfrutándolo y creo que ha sido una experiencia también conocer a gente no solo de España, sino de otros países. Es una experiencia muy chula. Pues una gozada este mes, que hay que pues exprimirlo al máximo, los momentos, los compañeros, los profesores, las experiencias y sacar todo lo que podamos de ahí. Estar aquí presencialmente con mis compañeros me da la oportunidad de poder trabajar y aplicar todo lo que aprendimos durante el máster. Y luego pues la posibilidad de tocar cosas, ¿no? de tocar proyectos, de ir a La Rioja, de ir a Guetaria, de ver la huerta, de estar en persona con los profesores, ¿no? En resumen, estoy viendo que hay más mundos dentro de la gastronomía de los que conocía, que me interesan y que quiero indagar más en el futuro profesional. Me gustaría involucrar este tipo de todo lo que aprendí en este máster, los valores y la ética para aplicarlo en mis proyectos, en los que voy a consultar eventualmente. Quiero asesorar proyectos que sean sostenibles, que tengan coherencia y que aporten a las personas y al medio ambiente. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días también para aquellas personas que nos veis desde diferentes lugares del mundo. Bueno, hoy nos encontramos aquí en esta sesión informativa que vamos a hacer sobre el máster en comunicación y periodismo gastronómico. Bien, para aquellas personas que no nos conocéis, me gustaría poneros un poco en contexto antes de pasar a conocer las características de esta formación, poneros un poco en contexto del proyecto Basque Culinary Center. Sí, hoy nos encontramos aquí en San Sebastián, en la Facultad de Ciencias Gastronómicas, adscrita a la Universidad de Mondragón. ¿Sí? Basque Culinary Center es un proyecto que nace con una visión de la gastronomía 360, es decir, la gastronomía como sector estratégico, la gastronomía como cadena de valor, que incluye, ¿no?, muchos sectores, iniciando desde el producto, ¿no?, abarca muchos sectores como son la industria alimentaria, la distribución, la parte de la restauración, la hospitalidad, el turismo, la cocina dulce, ¿no? Y en este sentido hoy también hablaremos de la parte de la comunicación, ¿no? La gastronomía es un sector, como os decíamos, en auge y requiere, ¿no?, de personas con conocimiento, personas especializadas en el ámbito de comunicación, y es por ello que hablaremos hoy sobre este programa formativo. Basque Culinary Center principalmente, nace en el 2009, ¿sí?, y tiene 3 ejes de actuación. Somos una fundación. En el primer eje, como os decía, somos la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a la Universidad de Mondragón, y ahí tendríamos toda la parte formativa, digamos, todos los
programas formativos desde el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, con una duración de 4 años. Le siguen diferentes másteres en esa visión 360 de la gastronomía. Es que lanzamos diferentes másteres en diferentes sectores. También tenemos cursos de especialización de una duración más corta, bien en esa visión 360 de la gastronomía, en cocina dulce, en sala, en gestión, en F&B, en diferentes áreas, como os comentaba. Y luego tenemos una parte también para entusiastas de la gastronomía y, como no, el primer doctorado en ciencias gastronómicas a nivel mundial. Eso es lo que conlleva la primera parte, que sería la parte de la facultad. En segundo lugar tenemos a BCC Innovation, es un centro tecnológico en investigación en gastronomía. Principalmente trabaja con diferentes empresas, ¿no?, del sector, de esa cadena de valor de la gastronomía, en investigación y en fomentar el conocimiento. El tercer eje sería toda la parte de promoción. Nos identificamos, bueno, como una plataforma, digamos, donde hacemos eventos nacionales e internacionales, donde tratamos de impulsar la gastronomía como sector estratégico. Por eso, bueno, hemos durante, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, ahora mismo aquí en San Sebastián se celebra el Festival de Cine y hay una sección enfocado al Culinary Cinema, o incluso la semana que viene también junto con Naciones Unidas organizamos pues el Foro Mundial del Turismo Gastronómico. Son diferentes congresos y eventos que vamos haciendo para posicionar la gastronomía. Sin más dilación, a mí me gustaría dar paso al coordinador de este máster, a Rafael Tonón, y a Miriam Izaguirre, gestora también de los programas formativos aquí en Basque Culinary Center, para que nos contéis un poquito, Rafa, Miriam, esas características, ¿no?, más importantes de este máster. Para aquellas personas que estáis al otro lado de la pantalla, si os animamos, dedicaremos, ¿verdad, Rafa, Miriam?, unos 5 o 10 minutos al finalizar para responder un poco las dudas que podáis tener. ¿Sí? Entonces, os invitamos a hacer todas las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, y al finalizar la sesión iremos dando respuesta a las mismas, ¿sí? Yo os doy Hola a paso. Muy todos y buenas todas. tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Soy Rafael Tonón, soy el coordinador del máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de BCC, y es un gusto saludarlos por aquí para esta sesión. Quería contar un poco cómo tuvimos la idea de crear este máster, por qué lo creamos y por qué nos pareció importante tener un máster para hablar de comunicación y de periodismo gastronómico. En realidad que el propio sector gastronómico se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, y teníamos en BCC cursos involucrados a los chefs, a los cocineros, a la sala, a los profesionales de turismo, de todas las partes, pero pensamos que no teníamos algo para los periodistas o para la gente que trabajaba en comunicación, ¿no? O sea, hay mucha gente que trabaja en esta área, en comunicación, en el periodismo, en la gastronomía en general, pero no había mucha formación involucrada, enfocada para hablar de gastronomía, o sea, algo que pudiera ayudar a la gente a formarse, a especializarse más en comunicación o el periodismo gastronómico. Entonces creamos este máster, estamos justo para entrar en el tercer año, y a mí me parece que estamos justo en un excelente momento, porque nunca hablamos tanto de gastronomía, ¿no? Nunca, o sea, ligas la televisión y ahí está una serie para hablar de comida, en el cine, en las revistas, en podcasts o lo que sea. O sea, cada vez más hablamos de comida y tenemos que tener cada vez mejores profesionales para hablar de comida. Por eso este máster fue un poco pensado, y estamos muy contentos con la idea de poder ayudar a la gente que está comunicando la gastronomía del futuro. Voy a contar un poco a quién este máster está dirigido. Es un máster que está dirigido a muchos tipos de profesionales. A mí me encanta que tuvimos en los 2 años que ya estamos llevando el máster,
que tenemos gente de todas las áreas distintas. Tenemos cocineros que quieren aprender a comunicarse mejor, tenemos chefs pasteleros que quieren crear una empresa y saber posicionarse mejor. Hay gente que viene de otras áreas y quiere aprender a escribir. O sea, muchos tipos de personas y el máster está un poco, por ser un máster, también está abierto no solo a la gente que es periodista o que ya trabaja en comunicación, pero también a la gente que quiere empezar a escribir o trabajar con comunicación de una manera general, ¿no? Entonces hablamos de gente que viene de esta carrera, un poco de periodismo o de comunicación, pero también hablamos de profesionales de comunicación, de marketing, hablamos de profesionales del sector de gastronomía o de la industria alimentaria que quiere especializarse un poco más en la comunicación en general. Hablamos de profesionales de otros ámbitos que quieren reconducir sus carreras, gente que quiere escribir un libro, gente que quiere, no sé, lanzar un podcast. O sea, es un máster que es muy abierto en términos a quién está dirigido en general. Por eso también intentamos desarrollar el máster con módulos formativos que puedan eh, estar dirigidos a los distintos perfiles, ¿no? que tenemos. Entonces, desde el primer módulo, el módulo 1 del máster, está más enfocado en hablar de la gastronomía, ciencia, cultura, sociedad. O sea, lo que queremos aquí es traer un conocimiento a la gente que no tiene un conocimiento previo en gastronomía o a los que ya conocen la gastronomía, intentar entender la gastronomía de otros puntos de vista, ¿no? Porque a mí me parece que es muy importante hablar de la gastronomía como hablaba en el vídeo Nagore, que fue una de nuestras alumnas, que hablaba de esta gastronomía 360, ¿no? De esta visión para pensarnos que cuando hablamos de comida hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Hablamos de política, hablamos de sociología, hablamos de cultura, hablamos de historia. Entonces, este primer módulo intenta enfocarse en una visión de gastronomía más allá de lo que entendemos por solo comer o solo cocinar. Tenemos ahí, hablamos de análisis sensorial, de historia, de tendencias, un poco en este módulo. El segundo módulo está un poco enfocado en cómo contamos la gastronomía o cómo queremos contar la nueva gastronomía hoy. Como si la gastronomía ha desarrollado mucho y ha pasado por muchos cambios en los últimos años, ¿cómo podemos comunicarlas? ¿Cómo podemos comunicarla y contarla mejor en los días de hoy y hacia el futuro? Entonces, ese módulo está más enfocado en eso. Hablamos un poco también de tendencias de mercado, cómo podemos comunicar, qué tipos de comunicaciones, los nuevos medios y un poco por ahí. El tercer módulo estaría enfocado más en la era digital, para hablar de gastronomía también en la era digital. Hoy tenemos, como ha mencionado, podcasts, redes sociales, Instagram. La Internet cambió muchísimo la forma como comunicamos la gastronomía. Entonces decidimos crear un módulo para hablar solo de la gastronomía en la era digital. Entonces este módulo está más direccionado por ahí. Y después, y ahí hablamos tanto de periodismo como de comunicación, ¿no? Planes de comunicación, cómo escribir una crítica, cómo escribir una crónica, reportaje. Hablamos de los tipos de periodismo que se puede hacer, cómo comunicar mejor, qué tipos de comunicación buscamos hoy. En general, este módulo está enfocado en eso. El módulo 4, hablamos ahí, sí, está más enfocado en la parte de comunicación estratégica, ¿no? Cómo hacer un plan de comunicación, si es para un restaurante o para una empresa, o para incluso un gobierno, o sea, cómo crear un plan estratégico desde el principio. Y después, como parte del máster, tenemos dos módulos finales, que uno es el proyecto de fin de máster, que los alumnos tienen que elegir entre 3 categorías de proyecto y hacer un proyecto como una memoria súper bien basada, y después hacer una defensa delante de un tribunal. Justo hoy terminamos las defensas de los tribunales de los alumnos del segundo año. Y después de eso, los alumnos parten para las prácticas, ¿no? Curriculares, para trabajar
y poner en práctica todo lo que han aprendido en los módulos anteriores y poder trabajar y poder tener un poco esta vivencia de estar en el mercado, ¿no? En esta parte intentamos identificar un poco los perfiles de cada uno de los alumnos y intentar buscar prácticas que estén de acuerdo con los perfiles y un poco con los objetivos que tienen los alumnos. Es un proceso muy personalizado. Miren que lo lleva más que yo. Y estamos ahí, intentamos ahí en este proceso identificar las calidades, los talentos de cada alumno para intentar dirigirlos hacia un tipo de carrera, un tipo de práctica que les pueda aportar mucho en términos de conocimiento práctico. Muchas gracias, Rafa. Bueno, mi nombre es Miriam Izaguirre, soy la gestora del programa el programa de periodismo y comunicación gastronómica. Mi figura es un poco la de apoyo tanto a los alumnos como a Rafa. Entonces, bueno, pues me gustaría contaros un poquito el calendario de este curso. ¿Vale? Como estábamos comentando, este calendario este máster es un máster híbrido. De hecho, es el primer máster híbrido del Basque Culinary Center. Entonces, bueno, pues tenemos una parte online que la comenzamos ahora en octubre, finalizaría en abril. Luego, a partir de este periodo, tenemos la parte presencial que bueno, me estaba gustando también escuchar tanto a Curro como a Nagore, ¿no? En esa parte más experimental, ¿no? De este mes, de ese mes de mayo. Luego tenemos unas prácticas, como mencionaba Rafa, que serían principalmente en los meses de verano y un proyecto que se presentaría en septiembre. Como decíamos y como decía Rafa también, pues tanto las prácticas como el proyecto es algo en lo que vamos trabajando a lo largo de todo el año. Porque bueno, entendemos que también esa parte, esos conocimientos teóricos, pues se van afianzando con el mes presencial y se culminan en un proyecto que al final es algo en lo que el alumno va trabajando personal, ¿no? Es más su propio interés sobre el mercado y su propia visión. Y cómo esos conocimientos que ha ido adquiriendo pues se van formalizando y afianzando. Y de cara a la metodología que tienen estos cursos, bueno, pues como decíamos, tenemos la parte online y la parte presencial. En la parte online tenemos una plataforma virtual de aprendizaje que se llama Moodle, algunos de vosotros la conoceréis, y esta plataforma, bueno, pues nos permite guiar al alumno de una manera bastante intuitiva con los conocimientos y estos módulos y estas materias que Rafa nos comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos masterclass con los mejores expertos del sector, tenemos también dosieres de contenido con las últimas tendencias del mercado y tenemos actividades con feedback de los tutores, ¿no? Al final hay unas actividades para afianzar esos conocimientos que hemos adquirido, tenemos unas actividades y esos profesionales del sector nos dan feedback, ¿no? Sobre nuestras propias actividades. Y de esta manera todos nosotros también tenemos un seguimiento de nuestra propia evolución, ¿no? También la metodología online son 2 clases semanales en directo. Tenemos clases todos los martes y los jueves. Y de esta manera os podéis agendar pues, todas esas clases, ¿no? Sí que consideramos que estas clases, en la medida de lo posible, son importantes asistir, no son obligatorias, pero sí que creemos que es poder tener ese profesional delante es lo que marca un poquito la diferencia y lo que nos hace estar conectados también entre nosotros con nuestros compañeros y bueno, pues son clases bastante dinámicas, etcétera. Entonces, bueno, pues tiene un gran valor en la medida de lo posible asistir. ¿Y qué nos permite la metodología online? Pues bueno, autogestionar nuestro tiempo, ¿no? Como decíamos, es un máster exigente, son horas de dedicación a la semana, pero el hecho de que lo hagamos online y exceptuando estas 2 horas semanales, estas 4 horas semanales que mencionamos, el resto del tiempo nos permite autogestionar nuestro propio tiempo. Sí que creemos que es importante agendar el tiempo y planificarse la semana, pero bueno, creemos que es importante que la autogestión pues es una parte muy importante de este máster. También nos da la posibilidad de hacerlo de cualquier parte del mundo y bueno, pues crear esas sinergias también entre compañeros de muchos sectores y de muchas partes del mundo. También tenemos un tutor que nos acompaña en cada materia y por supuesto, pues la figura de Rafael Tonón, que es
importante en este máster y muy positiva en este seguimiento y apoyo a lo largo de todo el máster. Y bueno, la parte presencial es un mes bastante especial, es un mes experiencial, es un mes en el que todos esos conocimientos que se han ido adquiriendo de una manera más teórica a lo largo de los meses de metodología online empiezan a cobrar sentido y empiezan a afianzarse de manera más práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es importante también disfrutar de esa experiencia BCC, de esa experiencia con todos los alumnos. Al final, en principio, bueno, sois personas o, bueno, alumnos que vienen de muchas partes del mundo, entonces es un momento muy especial de juntarnos, ¿no? Que viene la gente como con ganas de esa parte online y de conocerse y de estar de manera presencial. Y es un cierre de todo el proceso de aprendizaje que se lleva de manera online. Entonces, por ejemplo, pues, bueno, podríamos hablar de miles de casos de este mes presencial y de anécdotas, pero bueno, creemos que también contamos con expertos del sector, pero creemos que es muy importante también estas experiencias que tenemos de salidas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de una salida que tuvieron el año pasado a Guetaria, a un pueblo de aquí al lado, a un restaurante con estrella Michelin, en el que, bueno, pues obvio que hay una experiencia gastronómica, vamos a comer como equipo y como clase, pero bueno, el objetivo de esta experiencia gastronómica, aparte de disfrutar comiendo, es, por supuesto, pues poder afianzar esos conocimientos que decíamos, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un taller de crítica. Los alumnos van a este restaurante, pero se empiezan a comportar como periodistas y como comunicadores, ¿no? Porque se les pide una crítica gastronómica sobre el restaurante. Entonces, no se va solo a comer, sino a formalizar y a sentirnos comunicadores y periodistas. No, a mí me parece Y súper nada, importante lo que habla Miriam en el sentido de tener este mes presencial, porque pensamos desde el principio que el máster podría ser online en muchas cosas, ¿no? En términos de que hay conocimientos teóricos que podemos intentar enseñar de una manera online y para mí el hecho de que tenemos alumnos de todas las partes del mundo es una gran ventaja que tenemos en el máster, pero sabíamos desde el principio que teníamos que tener un mes más presencial para que los alumnos pudieran aterrizar estos conocimientos, ¿no? Y llegar aquí y hacerlo, porque hablar de comida sin comer, hablar de vino sin tomar, sin hacer una cata, nos parecía que algo podría faltar. Entonces, el máster está muy pensado en el sentido que hay mucha parte incluso práctica en la metodología que es online también, porque tenemos debates y conversaciones, no son clases aburridas, en el sentido que el alumno está ahí delante de la pantalla y ya está, pero yo creo que la parte presencial es muy potente y muy importante para el máster porque, como decía, miren, es muy especial, es muy intensa, porque tenemos 4 semanas solo para intentar hacer todo. Pero es la parte, o sea, que después de tener todas las clases online, llegamos ahí y podemos comer, podemos hablar, podemos hacer visitas, workshops, o sea, talleres. Entonces, para mí es una parte muy importante de este máster. Quería hablar también, hablábamos un poco de las ventajas del máster, y para mí, o sea, es un lujo poder tener como profesores y ponentes gente de altísimo nivel internacional en sus áreas de actuación, sea en comunicación o en periodismo o incluso en la cocina, porque también tenemos chefs como convidados, como invitados para hablar de sus experiencias y en comunicación. Entonces, entre tanto los profesores y los tutores, intentamos que sean gente del mercado, o sea, que sean gente que están en el día a día de la comunicación o del periodismo y que puedan transmitir y pasar a los alumnos conocimientos reales y ejemplos y casos de todos los días, ¿no? Que llevan todos los días. Y eso para mí es muy importante. O sea, tenemos periodistas que están en España, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Tenemos parte de las clases, algunas de las clases son en inglés. Tenemos ponentes en clase en directo, como llamamos de masterclasses, que invitamos, por ejemplo, a Harold McGee, que es un referente en la gastronomía para cualquier tipo de máster.
Tenemos críticos gastronómicos o que fueran críticos gastronómicos, como el caso de Ruth Bradshaw, que fue por años una de las críticas más longevas de New York Times. Tenemos chefs, como les comentaba, tuvimos clases con David Muñoz, tuvimos clases con Andoni Luis Aduriz de Mugaritz, y también expertos de comunicación de estos restaurantes o de empresas o de editoriales que invitamos para dar clases o cambiar o traer algún tipo de experiencia a los alumnos también. Eso para mí, o sea, el equipo de expertos que tenemos es algo que me orgulla muchísimo acerca de este máster. Rafa, de hecho, si me permites, justo nos están haciendo una pregunta referente un poco al background, ¿no? De todos los profesores que tenemos, ¿no? Y yo creo que también es importante el mes que hablabais aquí, cómo se vive, ¿no? Dentro del Basque Culinary Center, porque convivimos en un ecosistema, ¿no? Gastronómico, y no solo a veces lo del máster, ¿no? Que está rodeado de profesionales y networking, sino que se conocen también como otras áreas, ¿no? Que ocurren otros, como decimos en Basque Culinary Center, ocurren muchísimas cosas y cuando están aquí son parte también de todo ello, ¿no? Creo que también es importante, que nos estaban justo preguntando. Seguimos adelante, si... Dime, Miriam. No, quería decir un poquito lo que comentabas tú, que creo que es importante dentro de ese ecosistema, ¿no? Que comentábamos esa visión holística en la que cree Basque Culinary Center, bueno, y que es una realidad hoy en día. Pues cuando hablamos de disfrutar de la experiencia BCC, ya no es estar en el edificio, sino poder contar con esos contactos con esos otros másteres dentro de la comunicación y dentro de la gastronomía, y cómo entenderla de diferentes maneras, ¿no? Pues si tenemos un máster en turismo gastronómico en el que está pasando exactamente en el mismo momento en el que estamos nosotros de manera presencial, pues qué cosas surgen, ¿no? ¿Qué experiencias pueden surgir en este mismo edificio, en esta facultad, conjuntamente, ¿no? Que creemos que es muy, muy enriquecedor. Es que yo creo que de las cosas de networking es uno de los puntos así como clave, ¿verdad? De este máster y de las formaciones que van ocurriendo. Exacto, yo creo que lo que decía Rafa, ¿no? Por supuesto, el panel de expertos con el que contamos, pero también ese networking entre los alumnos, ¿no? Pues incluso ya vamos para la tercera edición y bueno, pues también surgen sinergias entre los alumnos de diferentes años. Genial. Lo que nos conlleva también, Rafa, creo, a todas esas salidas profesionales, ¿no? Al final que tenemos un amplio espectro, ¿verdad? Sí, de verdad que los alumnos que salen del máster tienen mucho, o sea, distintas salidas y distintas carreras que pueden seguir, en términos que pueden ser redactores, editores, periodistas trabajando en un periódico, una revista, o incluso en la producción de un podcast o una serie televisiva de streaming. O sea, hay muchas salidas por ahí para ser periodista, ¿no? Pero también como emprendedor de proyectos propios. Tuvimos muchos proyectos en los últimos 2 años de alumnos que han buscado hacer un proyecto propio para sus vidas profesionales, crear un medio o crear una agencia, o como comentaba Bárbara en el vídeo, ser una consultora también para restaurantes, ayudar a la comunicación de los restaurantes, o ser editor y food writer para escribir libros o trabajar con libros en editoriales en general, ser el responsable de comunicación y marketing de restaurantes o de grupos de restaurantes que están cada vez... Sí, que están cada vez más comunes también. Hay muchos grupos y que necesitan comunicarse, o trabajar directamente con chefs y cocineros que también tienen que comunicarse y a veces no saben y necesitan un profesional para ayudarlos. Para gestionar proyectos de comunicación, eventos, seminarios, trabajar con curaduría de simposios y por ahí también. Parte de congresos, ¿no? Gastronómicos. Parte de congresos, eso es. O trabajar en agencias especializadas, porque hay muchas también, cada vez más agencias que trabajan con restaurantes o empresas más voltadas a la gastronomía o la alimentación de una manera más general. Trabajar en fundaciones, tuvimos alumnos trabajando en fundaciones de pesquisa, de investigación y cosas en ese sentido, científicas, universidades
O sea, el espectro de carrera es muy diverso Son y muy muchos. democrático. Sí, De hecho, bueno, hemos tenido diferentes, ¿no?, alumnos que han terminado, yo creo, en diferentes como posiciones. Hoy creo que traemos a dos, porque no podíamos invitar a todos. Pues nos podemos pasar aquí horas, pero yo creo que podemos pasar, si queréis, a conocer a Curro y a Monse, ¿no?, que son dos de nuestros alumni de ediciones diferentes, ¿verdad? Curro fue de la primera edición, de hecho salía también en el vídeo, así que nos va a contar un poco la trayectoria que ha tenido, ¿no?, hasta hoy, que yo creo que ya ha cumplido un año, ¿no?, desde que finalizó Curro, y Monse también, que recién, bueno, terminando ya la parte de prácticas. Y desde México, Monse, te teníamos hace poco en BCC, pero ahora ya estás de vuelta en casa. Muy buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos oís? Sí, Sí, perfectamente. genial. Pues nada, lo, un lo, placer saludaros. lo curioso es que tuvimos a Montes, o sea, estaba haciendo prácticas en BCC y esta semana justo acaba de hacer la defensa de su proyecto también de final de máster, o sea, está muy fresca en términos de que acaba de terminar el máster, ¿no? O sea, acaba de salir del proceso Sí. y tenemos a Curro que hace un año acaba de pasar por el mismo proceso y en el vídeo hablaba en el mayo del año pasado y hablaba a mí me parece súper interesante que hablaba Curro de un proyecto que estaba trabajando ahí en la empresa en que trabaja él y fue un poco su proyecto de fin de máster y acababa de comentar en la sesión antes de que empezamos que justo está a punto de lanzar el proyecto, ¿no? O sea, el Hecho proyecto realidad. sí, que ha pensado y que acaba de seguir y justo a punto de lanzar. Yo quería entender de los dos y empezaría con Curro en ese sentido. ¿Cómo te parece que el máster te ha podido ayudar en el sentido de desarrollar esta visión en tu trabajo hoy? Sigue en la misma empresa desde que empezó el máster, ¿no? Está trabajando en la misma empresa, pero también qué tipos de aportes que el máster te ha dado en el sentido de poder crear este proyecto, de tener una visión un poco distinta de la función que tenía la empresa desde el principio. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Curro, yo soy periodista de formación y aunque ejerzo también el periódico en mi ciudad, en Málaga, mi principal trabajo es una distribuidora de alimentación, o sea, le vendemos los ingredientes a los restaurantes y yo llevo el departamento de comunicación y marketing. Mi trabajo de fin de máster fue la realización de un aula gastronómica en la que dentro de nuestra nave industrial lo que vamos a hacer es una cocina, un aula para profesionales en el que vamos a formar a los profesionales, a la gente que ya está trabajando en diferentes aspectos. Vamos a hacer de todo tipo y el objetivo es acabar siendo, además de esa formación para profesionales, una consultoría gastronómica. Esto realmente empezó de una manera en la que yo veía que podíamos hacer algo más por los clientes y Rafa me decía que cómo me ha ayudado el máster. Yo os diré que quien me ha ayudado no solo es el máster, sino es el propio Rafa. O sea, Rafa es el que está muy acostumbrado a esos proyectos y el que me ha dado esa ayuda para poder imaginar todo lo que se puede hacer en gastronomía, más allá de imaginar lo que digo, ¿no? Esa formación que no deja de ser dar clases. Eh, pues me refiero a eso, a tener sobre todo ideas, a tener iniciativa a la hora de pensar en que, además de dar formación, podemos enseñar a los profesionales de sala a vender mejor los propios productos. Podemos hablar de que podemos hacer formaciones sobre escandallo, o sea, sobre ver el precio que tiene el producto para el restaurante, cuánto le cuesta realizar cada plato, que sea un negocio rentable, que no tenemos que pensar solamente en formación como de cocinero tradicional, sino que hay muchas cosas detrás. Y en ese sentido, el máster para mí fue clave y fue una manera de abrir los ojos, también incluso por los propios compañeros. Y lo que yo sí quería subrayar es que cuando hablamos de emprender, no lo pensemos de una manera individual. Seguramente si estáis trabajando en alguna empresa,
la empresa pueda ayudaros a desarrollar vuestra propia idea. O sea, podéis emprender dentro de una empresa en la que ya estéis trabajando incluso. Creo que esa también es una salida interesante que no solemos destacar, pero en mi caso ha sido así, ha funcionado y como estaba diciendo Rafa, en apenas un mes ya va a estar en marcha esa aula gastronómica para profesionales. Muy bien, me alegra mucho escuchar y saber de eso. Y hablaba algo de una salida que para ti fue un poco intentar buscar algo para hacer en la empresa que estaba. Y es un poco el ejemplo también de Monse, que trabaja en una empresa, que Monse es una de las expertas de tequila en México. O sea, habla de tequila con mucha pasión porque es una apasionada por la cultura de la tequila, no solo por la bebida. Y trabaja justo en una empresa que es muy tradicional de la producción, que lo hace todo artesanal. Y ahora justo el proyecto que tenía, que presentó, que fue una pasada en términos de organización de proyecto y de ideas, era un proyecto también para comunicar mejor la empresa en que está involucrada, en que trabaja. Monse, quería que pudiera dividir un poco con nosotros también este proyecto y cómo te parece que el máster te ha ayudado a hacer un proyecto tan completo, con una visión tan interesante de la comunicación de la empresa en que estás. Claro. Bueno, hola, hola a todos. Mi nombre es Montserrat Muriel y estoy aquí desde México. Como decía Rafa, yo acabo de terminar hace un par de días mi máster, muy contenta, muy feliz, apenas aterrizando en mi país y bueno, con muchos aprendizajes del Basque. Y sí, efectivamente yo estudié gastronomía y me he dedicado a la gastronomía, ahora a las bebidas, en el caso de tequila, trabajo con una empresa de tequila, se llama Loco, y un poco como curro quería ampliar mis conocimientos, porque siempre me he dedicado a la parte de ventas, o más en la cocina, o más en las bebidas, pero sabía que había una parte ahí que todavía me faltaba explorar y era la parte de comunicación y encontré este máster, el cual me pareció muy completo. Como decían antes, es una visión 360, ¿no? Entender la gastronomía desde muchos ángulos distintos. Y a mí me abrió mucho ese panorama para entender la gastronomía y sobre todo en la comunicación, ahora que estoy en la empresa, pues cómo puedo ayudar a la empresa, cómo puedo comunicar mejor, qué otras acciones puedo realizar para la empresa también, cómo apoyar. Como esto es un negocio, pues mejorar las ventas, comunicar de mejor manera los valores de la marca, etcétera. Y bueno, en este caso, para mi proyecto final de máster, que me ayudaron muchísimo, también Rafa estuvo muy involucrado, la parte de hacer es un espacio de experiencias gastronómicas donde no solamente se venda un producto, sino se cuenten historias, se cuente un poco de la cultura del tequila. Obviamente todo esto está relacionado con la gastronomía, entendiéndola ya más a profundidad, y lograr hacer una cultura del tequila a través de una comunicación mucho más clara, mucho más correcta y además bonita también, ¿no? Aprender a escribir y aprender a, a contar estas historias que pues no todo el mundo conoce. Entonces para mí la experiencia fue muy satisfactoria, me quedo con muchos aprendizajes y bueno, yo acabo de terminar el máster, entonces apenas pondré en práctica o llevaré a la realidad este proyecto, que espero que el próximo año les pueda contar un poco más de esto. Y nos invitar para visitar. Claro, claro, eso ya es obvio, los espero. Vamos a la aula de curro y después a participar de una experiencia de turismo gastronómico en México con Monse. Así es. Mira, hay una pregunta aquí que justo Interesante, sí. que era justo la pregunta que quería hacerlos. Si pudieran elegir algo, lo que destacarían del máster, como la cosa que más les agregó en el sentido o una visión o una experiencia o sea, un análisis de algo más específico, ¿qué podrían destacar en sus experiencias personales? Algo que cuando te va a acordar de ese máster de aquí en 5 años, se van a recordar en términos de experiencia o de algo que van a llevar para sus carreras para siempre.
Pues yo me quedaría con el mes de mayo, quiero decir, con el mes presencial. Y no me refiero a una clase concreta, una experiencia concreta, pero es un mes muy intenso. Es un mes en el que vas de lunes a viernes al propio básquet durante 4 horas o 5 horas, ya no recuerdo bien. Y hay mucha información, hay muchos profesionales, hay muchas voces. Y para mí fue como si tuviese una burbuja en la que tenía muchas ideas, muchas preocupaciones, muchas cosas que me interesaban, y allí supe cómo explotar esa burbuja y que saliera todo. Es más, incluso lo que yo fui capaz de hacer por implicarme y por disfrutar del propio máster, porque ya os digo que es un máster exigente en cuanto a actividades y todo, y el organigrama de ese mes de mayo, pero me quedaría con ese mes presencial, que creo que lo disfruté mucho y lo aproveché mucho. Muy bien. Tú, Monse. Bueno, es una pregunta difícil porque creo que hay muchas cosas que me quedo, pero creo que una de las más importantes es los ponentes y los profesores. Creo que en mi caso fue muy revelador, ¿no? Conocer a mucha gente del medio, mucha gente muy interesante, que te cuentan sus historias, que te dan tips, que te dan ideas y que también te das cuenta que a todos nos ha costado trabajo llegar a donde estamos, pero tener como este ecosistema donde todos se apoyan, hablando también como de los propios compañeros, el propio equipo, conocer mucha gente interesante también de distintas partes del mundo, que ahora también algunos ya son muy amigos, me quedo mucho con eso y por supuesto pues el mes en San Sebastián es lo máximo, es inolvidable, a mí me encantó, yo feliz en mayo también. Sí, Muy porque bien, de muy hecho, bien. Monse y Curro sois de diferentes ediciones, ¿no? Pero entiendo que tenéis contacto con bueno, pues con todos los compañeros, ¿no? Y compañeras con los que habéis realizado, con los que habéis vivido esta experiencia, ¿no? Sí, yo en mi Sí. caso, por ejemplo, también como digo, soy periodista en un periódico aquí en Málaga y en algunos de los eventos que han realizado algunas de las agencias en las que están trabajando compañeros, he asistido como periodista. O sea que al final el mundo te acaba enlazando también y acaba haciendo esos contactos con otros compañeros. Y eso, pues, me enorgullece, la verdad. Sí, totalmente. Digo, a lo largo de todo el máster, pues tuvimos contacto. Obviamente en mayo que nos conocimos, pues ya fue nada más ahora sí ponernos cara y nos llevamos todos muy bien, ¿no? Y creo que hicimos muy buenas relaciones y incluso entre todos muy buenas amistades. Entonces, hasta ahorita, hasta el día de hoy tenemos contacto en el chat, en el WhatsApp. Entonces, creo que es muy bonito también esa parte de quedarte con muy buenos amigos. Algo que uno se lleva al final. Así es. Genial. Oye, de hecho animamos a la gente, ¿no? Porque nos han hecho alguna pregunta para Curro y Monse, que bueno, ya la ha trasladado Rafa también, pero animamos a la gente también si tenéis alguna pregunta concreta, ¿no? Que quién mejor que vosotros para responder de toda la experiencia, ¿no? Que habéis vivido. Sí, o incluso si a alguien le da vergüenza o se ha quedado con la duda, yo si queréis dejo por el chat mis redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, lo que sea, y quien quiera escribir que lo haga sin problema, que por mi parte ni problema. Yo Muy creo que bien. lo Curro, podemos, si quiere poner ahí en el chat en el también, chat pues podemos compartirlo, sí. sí, sí, sí. Yo también pongo mi correo, mis redes. De hecho, chicos, si tendríais que dar algún consejo a estas personas que están pensando en realizar esta formación, ¿qué consejo les daríais? Yo le diría que se impliquen, que es exigente, es cierto, hay mucha actividad, hay mucha clase, pero creo que a mí personalmente me ha cambiado la vida a nivel profesional. Yo ahora me veo capaz de hacer cosas que antes no lo era. Y creo que el consejo sería eso, que lo disfruten, que entiendo que en el día a día, con el trabajo, con estudios, con lo que tengan, se van a sentir abrumados o van a pensar no tengo ganas de hacer esta actividad o no tengo ganas de clase ahora porque es una cantidad importante de material. Pero es que merece mucho la pena. Es que yo creo que sí me ha cambiado la vida profesional, literalmente. Sí, coincido con Curro, creo que algo muy importante es el compromiso, ¿no? Creo que en nuestro caso, que ambos trabajábamos y estudiábamos, en mi caso yo trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes, o hacía tareas en las tardes, sí había días
quería llorar, ¿no? De tantas cosas que tenía, pero al final creo que todo valió la pena. Lo que repito, ¿no? Muchísimos conocimientos, muy buenos contactos también, al final conoces mucha gente y sí, disfrutarlo mucho, aprender y que para eso estás haciendo un máster, ¿no? Pensar que no lo sabes todo, sino que estás llegando a aprender algo y de las personas correctas. Sí, también algo chulo, ya por concretarlo. Yo siento que todavía no he acabado de hacer todo lo que he aprendido en el máster, en el sentido de que me he dado cuenta con el máster que me gusta mucho escribir sobre gastronomía. Es algo que todavía no estoy trabajando tanto como me gustaría, pero que sé que va a ser también algo que haga en el futuro. O sea que creo que te dan muchas herramientas y eso es maravilloso. Sigue escribiendo, Curro, para el podcast también, o sea, Bueno, también claro, sí, guiones, guiones. también es de escribir. Y Yo hablo sí, digo... lo que a mí me orgulla muchísimo es que, o sea, ver la evolución que han tenido los dos en términos de escritura, en términos de visión, en términos, ¿sabes? Porque cuando pensamos que el máster empieza en octubre y termina la parte, o sea, presencial en mayo, tampoco tenemos, no es tanto tiempo, pero si pensamos en nivel de la evolución que han tenido los dos y muchos de los alumnos, eso es muy, o sea, es flipante en el sentido cómo han podido evoluir en la escritura, en la manera de escribir, en la manera de comunicarse, de una forma muy, muy, muy rápida, o sea, o muy intensa, ¿no? Sí, yo al menos lo noté así, de verdad. O sea, me di cuenta de que los trabajos, las entregas que hacía a principio de curso eran muy diferentes a las que hacía a final de curso. Se notaba mucho. Notáis una evolución, ¿no? En todo eso al final. Absolutamente. Tú también, ¿no, Monse? Totalmente. Yo la verdad es que en la parte de escritura siempre fue algo que nunca había explorado y entonces ahora que lo hice, claro que me costó trabajo porque no sé si es algo que me salga natural, pero sin embargo creo que mejoré muchísimo toda la parte de redacción, incluso la misma lectura ya más consciente, ¿no? Mucho también investigación. Pero sí, definitivamente de mis primeros trabajos a los últimos hay un abismo eh, que de diferencia, ¿no? Y me refiero para bien. Ahora me siento más confiada también de escribir, con mucho más herramientas y me gusta mucho la parte de la escritura. Muy bien. Genial. Curro, Monse, un placer. Creo que vamos a dar paso, si os parece, Rafa, Miriam, tenemos algunas preguntas también. Un placer teneros aquí. Yo creo Gracias. que Curro, es súper Monse, importante. muchísimas gracias. Mil gracias a Muchas vosotros, gracias. de verdad un Un placer. gusto verlos siempre por pantalla o presencial, o sea, espero que podamos encontrar pronto y muchas gracias por estar con nosotros. Los Seguro espero que en sí. México a todos. Adiós. Bien, Gracias, chao. chicos, Chao, Monse. gracias. Arturo. Rafa, Miriam, pasamos a algunas preguntas que hemos tenido, pero sí antes, si me permitís, comentar un poco, porque sí hemos dicho, ¿verdad? 6 meses online y un mes presencial y empezamos en octubre, pero no sé si hemos dejado claro que empezamos el 16 de octubre, ¿sí? Para que lo podáis todos anotar. De todas maneras, a todas las personas que nos estáis preguntando, os vamos a enviar un dossier con toda la información detallada, ¿sí? El dossier del máster, porque empezamos el 16 de octubre y actualmente estamos con las últimas plazas, ¿vale? Nosotros tenemos un pequeño proceso, es muy breve, es muy sencillo y, bueno, en principio hay que hacer la inscripción online, que también nos habéis preguntado, tenemos a alguien que nos está preguntando dónde se realiza. Dentro de la página web, en el apartado del máster, tenéis un botón que pone inscripción online, ¿vale? De todas maneras, os enviaremos esta información. Hacéis la inscripción, seguís los pasos que os solicitan, pues, vuestra información, digamos, y os vamos a pedir que nos enviéis tanto el currículum vitae, ¿no? Como una pequeña carta de motivación, ¿sí? Contándonos un poco el por qué queréis realizar esta formación. Y lo antes posible os citaríamos a una entrevista, ¿sí? En todos los másteres nosotros hacemos una pequeña entrevista, en este caso se hace contigo, Rafa. Más que entrevista es conversación, yo lo voy a llamar conversación porque es para conoceros un poco más y para ver sobre todo si el máster
cumple con esas expectativas, ¿no? que podéis tener, o esas necesidades también, tanto profesionales como personales. Conoceros un poco más en esa entrevista y os diríamos el estado de vuestra candidatura, ¿vale? En el caso de ser admitidos, habría que hacer la reserva para reservar una plaza, ¿sí? En el máster, como os decíamos, empezamos el 16 de octubre, actualmente estamos con las últimas plazas, ¿sí? Como podéis ver en pantalla, creo que lo veis en pantalla, ¿verdad? Sí, lo tengo ahí. El coste del máster son 10.600 euros que se abonan de manera fraccionada. Importante, a la hora de hacer la inscripción se abonarán 150 euros. Una vez pasamos todo el proceso, a la hora de hacer la reserva se abonará el 25% del importe total y luego el restante se abonará en 3 cuotas una vez iniciemos el máster, ¿sí? Será, si no me equivoco, Miriam, es en octubre y cada 2 meses, ¿sí? Sería en octubre, en diciembre y en febrero, ¿vale? Exacto. Vamos a ir, si os parece, con algunas preguntas. Sí, algunas las hemos contestado directamente, pero yo creo que vale la pena comentarlas también aquí, sí, por si alguien más tiene la duda. Comentábamos, las inscripciones estarán abiertas hasta completar el grupo, sí, como os decía, estábamos con las últimas plazas y en principio hasta el 16 de octubre estaremos completando este grupo, ¿vale? Que nos han preguntado, hemos respondido por el apartado, pero yo creo que vale la pena comentarlo. No sé si Rafa, Miriam, ¿veis alguna pregunta? Sí, yo había un par de consultas, si no me equivoco, sobre las clases online. Eso es. Entonces, bueno, simplemente por ampliar un poquito la información, las clases son los martes y los jueves de 6 a 8 de la tarde en horario peninsular de España. Entonces, bueno, es muy extraña a la vez, suelen cambiar, pero sí que creemos lo que comentábamos antes, que es importante también que como alumnos tengáis un orden, ¿no? Que os podáis agendar, que sepáis que esos 2 días a la semana vais a tener la clase en directo y que sea vuestro momento de dedicarle al máster de manera presencial, quiero decir, de manera interactuando. Y luego el resto del tiempo, como por ejemplo mencionaba Monse, pues mira, ella las mañanas las dedicaba para trabajar y las tardes las dedicaba para hacer todas esas actividades y esas tareas que, bueno, pues que son necesarias hacerlas. Pero las clases en directo son siempre en el mismo horario, martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde. Vale, genial. Igual lo vamos a escribir, que nos están preguntando en el chat también, pero para que sepáis os compartiremos el dossier del máster, ¿vale? Ahí tenéis toda la información y de todas maneras en estos, que empezamos en dos semanas, empezaríamos online, pero estamos también todo el equipo para daros respuesta, ¿vale? A todas las consultas que pueda haber. Nos preguntan si existe la posibilidad de hacer las prácticas desde mi país. Entiendo, nos escriben de Costa Rica. Sí, claro. La gestión de las prácticas, si queréis comentarlo un poco. Sí, por supuesto. La gestión de las prácticas, bueno, en principio comienzan después del mes presencial. Entonces, bueno, como creo que también ha mencionado Rafa, y creo que todos, es un mes intenso con mucha información. Entonces, tenemos un par de semanitas libres y luego comenzarían las prácticas. Entonces, suelen comenzar a finales de junio. Entonces, se prolongan 3 meses y son durante el periodo de verano y luego, como decíamos, sería la presentación de proyecto. ¿Se pueden hacer en el extranjero? Sí, por supuesto. Y por parte de BCC también se cubre lo que es un convenio, un anexo. Convenios nuevos. Exacto. Por ejemplo, mira, estaba repasando también un poquito para el webinar, estaba repasando diferentes prácticas que hemos tenido a lo largo de estos años y, por ejemplo, hemos tenido a un alumno haciendo las prácticas en Animal Gourmet, en una revista mexicana. Tuvimos también el año pasado en Mater Iniciativa a una alumna que teníamos en Perú. También tuvimos a otra alumna en Full Agency, que está en Copenhague, si no recuerdo mal. Entonces, sí, o sea, al final lo que creemos que permite también este máster es que los perfiles sean muy diversos y de diferentes países. Al tener la parte online,
podéis hacerlo se puede hacer de diferentes países. Luego sí que creemos que es muy enriquecedor y semipresencial, pero luego hay gente que decide quedarse en España y aprovechar ese tiempo y dedicarle a hacer las prácticas aquí, y hay gente que se quiere volver y quiere hacer, bueno, quiere hacer, pensar en su futuro en su país. Entonces, bueno, pues depende un poco de vuestras necesidades. Como decía Rafa, creo que es importante también saber cuál es el perfil de cada uno, obviamente cómo está evolucionando ese perfil, de dónde venimos y un poquito a dónde vamos, ¿no? Y eso sí, está en otro país, por supuesto que encantados de hacer la gestión ahí. Es importante también mencionar que desde BCC también ayudamos a los alumnos que quieren hacer prácticas en España con el tema de visado, porque muchos de los alumnos vienen a España para hacer la parte presencial en el mes de mayo, y si quieren hacer prácticas aquí en España también, los ayudamos con un poco con el tema de visado, para cómo conseguirlo, y tenemos un departamento también en BCC para ayudar a los alumnos en ese sentido. Pero, de otra parte, si quieren hacer en sus países o incluso en otros países, también ayudamos en este proceso de intentar identificar cuáles son las oportunidades. Claro que no tenemos contacto con toda la gente del mundo, pero intentamos ayudar a los alumnos para llegar a estos contactos, o a menos definir qué caminos podrían seguir, ellos para intentar contactos. Pregunta aquí, Marina, ¿cómo si buscan los alumnos o si nosotros asignamos las prácticas? Tenemos un trabajo que es un poco, los alumnos indican un poco qué quieren hacer, y yo como coordinador y entendiendo los perfiles intento también hacer una tutoría, Orientar, ¿verdad, Rafa? orientarlos para ver qué perfil que tienen, dónde podrían encajar mejor con los perfiles que tienen, y ahí abrir un poco lo espectro de posibilidades que podríamos tener, y ahí ayudamos nosotros, pero también los alumnos si tienen contactos, o sea, si conocen a alguien. Claro que siempre es más fácil también conseguir algo, una plaza en una práctica, en una empresa, un restaurante o lo que sea, por distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, en Hablando ese sentido, de... perdona, Perdona, Maya. Miriam. No, Sí. digo que en ese sentido creo que es importante resaltar en lo que comentaba, creo que Marina, ¿no? De las asignaciones. Bueno, pues creo que en otras universidades pues se tiene una empresa y se tiene a un perfil de alumno y se casan, ¿no? Es el coordinador, su labor es la de casar esos dos perfiles. En este sentido no es así. O sea, hay varias reuniones de seguimiento, mucho asesoramiento, mucho apoyo. Entonces, bueno, pues entre todos vamos como redirigiendo, ¿no? Redirigiendo a una realidad posible, etcétera. Tenemos una pregunta aquí en torno a las prácticas también, la parte de convalidación. Nos preguntan, la he perdido ahora, si el ámbito de, ¿no?, experiencia en comunicación y la parte de convalidación, creo que es importante también, ¿no? Porque las prácticas son es una parte importante, ¿verdad? Es una parte importante del proceso, pero entendemos que hay muchos perfiles y perfiles muy diversos, en el sentido de que, bueno, pues quizás no sea tu perfil concreto el de paralizar 3 meses tu trabajo para realizar unas prácticas. Creemos que todo el proceso tiene como se redondea con las prácticas, pero se pueden convalidar presentando experiencia en el sector, se pueden convalidar. Si no recuerdo mal, Rafa, corrígeme si me equivoco, pero Curro fue una de las personas que convalidó. Sí. Así que, exacto. Entonces, bueno, es perfectamente viable. Vale, Sí, la genial. convalidación es más para los alumnos que han tenido algún tipo de experiencia previa al máster, que han trabajado con comunicación o con periodismo, o que cumplen los requisitos de prácticas que tenemos. O sea, no, la convalidación no vale para todos, claro, pero hay Exacto. alumnos que sí prefieren hacerla porque quieren seguir con sus trabajos o desarrollar proyectos dentro, o sea, junto de sus trabajos, como en el caso de Curro, y prefieren hacer una convalidación de que parar la vida profesional por 3 meses para hacer prácticas. Hay otros, por ejemplo, Monse, que incluso que sigue trabajando en la misma empresa, ha Pero podido sí quiso. hacer una pausa en su trabajo para dedicarse a las prácticas y ahora volver para implantar lo conocimiento que ha tenido en las prácticas en la empresa que está involucrada.
O sea, a cada uno es un Exacto. Y es perfil y optativa, cada intentamos uno entender. no. Sí, que Sí, yo creo que nos la adaptamos, convalidación ¿no? está dirigido a un tipo de perfil también, a un tipo de perfil con experiencia en el sector, entonces pues va dirigido a ese tipo de personas. No significa que pueda convalidar todo el mundo, pero hay perfiles que de hecho es perfectamente entendible, pues eso, por ese parón que mencionaba Rafa. Genial. Muy bien. Igual, metodología online, ¿qué tipo de actividades o entregas son habituales cada semana, ¿no? Compaginamos con estas dos clases en directo, hemos dicho de 6 a 8, ¿verdad, Miriam? Martes y jueves, Sí, con las actividades. ¿Qué nos podéis comentar? exacto. La metodología online, se basa en, nosotros tenemos muchos soportes, como lo que llamamos dosieres de contenido. Entonces, son dosieres de contenido muy didácticos y bastante fácil manejo. Entonces, se abre, bueno, la plataforma virtual se abre, están a disposición de todos los alumnos estos contenidos y estos contenidos son los que se afianzan. Estos contenidos tienen un test final para un poco que el alumno se pruebe a sí mismo, no va siquiera para nota, pero se prueba a sí mismo en esos dosieres que ha leído de información y la idea siempre es que el alumno esté preparado para esa clase en directo basada en esos dosieres y ampliada. Quiero decir, lo que comentaban también Curro y Monse, ¿no? Pues al final cuánto depende también mucho de cómo quiera enfocar el alumno o la alumna el máster, ¿no? Pero la idea nuestra es que siempre pues puedas estar preparado con todas esas preguntas para ese ponente, ese tutor que vas a tener el martes o el jueves, ¿no? Que tengas ya las preguntas preparadas, que hayas hecho la revisión de quién vas a tener delante, que tengas esas inquietudes, ¿no? Que te vayan surgiendo y que vaya saliendo ese periodista que tienes dentro, ¿no, Rafa? Sí, eso es, justo eso. Y los trabajos, o sea, las actividades son muy, muy, muy diversas, o sea, cada profesor pide algún tipo de actividades. Intentamos que sean lo más diversas posibles para no aburrir a los alumnos y que puedan hacer, o sea, trabajos, actividades, a veces mesas redondas, a veces debates, o sea, intentamos que las clases y las actividades que se hacen sean muy, muy muy diversas y interesantes también desde un punto de vista de aprendizaje. Genial. Vamos a ir terminando, si os parece. Hay un par de preguntas para responderos. Nos preguntan si el mes de mayo están cubiertas con el costo del máster, si están cubiertas las actividades. Efectivamente, todas las actividades que se realizan en mayo, en el mes presencial, estarían cubiertas, ¿sí? Con el coste de la matrícula. Cada alumno tiene que hacer, digamos, la búsqueda de alojamiento, eso sí no estaría incluido, tiene que hacer la búsqueda de alojamiento mientras ese mes presencial aquí en San Sebastián, pero en eso también nos daríamos apoyo, ¿sí? En esa búsqueda os vamos dando información donde podéis chequear, digamos, alojamiento para ese mes. ¿Verdad, Miriam? No sé si quieres añadir algo, pero sí, estaría todo incluido. Sí, sí, exactamente. O sea, lo que mencionábamos, BCC, pues siempre da apoyos, incluso dentro de la red de los alumnos de BCC, pues creamos esos contactos para que los alumnos puedan tener más fácil acceso a la ciudad, les damos tips de cómo funciona San Sebastián, bueno, un poco entendiendo también que el perfil puede ser extranjero y que no, bueno, pues entrando dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Como contexto. Sí, las actividades que están cubiertas, o sea, todas las actividades del mes presencial, o sea, viajes que Visitas. hacemos, visitas, catas, fuimos a Francia, o sea, todo eso, vamos a comer, tenemos que hacer, o sea, todo lo que tenemos que hacer en el mes presencial hace parte del máster, del proceso de aprendizaje y en ese sentido sí estaría cubierto por el máster, no por el costo del máster en general. Exacto, si no Genial. recuerdo mal, sí, suelen ser como me atrevería a decir casi una experiencia gastronómica o de cata semanal y sí, todo eso está puesta dentro del máster, sí. Genial. Nos preguntabais requisitos también académicos, ¿vale? Este máster es un máster de formación permanente, ¿sí? En comunicación y periodismo gastronómico. Entonces, bueno, la titulación universitaria, para acceder se necesita una titulación universitaria previa, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no tienen esa titulación universitaria? Se ha diseñado un proceso, ¿sí? De reconocimiento
bueno, donde se acredita que la candidata o el candidato tiene unas competencias equivalentes a una titulación universitaria y se podría conseguir, digamos, la titulación del máster igualmente, ¿sí? Para aquellas personas también que no tenéis una titulación universitaria, como os decíamos, hay este proceso paralelo, ¿vale? Para ese proceso de reconocimiento, digamos. Entonces, para aquellas personas que nos estáis preguntando, si os parece, como vamos a ir dando ya asesoramiento más individual, os iremos explicando cómo se hace este proceso, ¿vale? Para aquellas personas que no tenéis una titulación universitaria y queréis realizar el máster, ¿vale? Pero es un proceso paralelo con el proceso de admisión, ¿vale? Y yo, si os parece, para finalizar, os animamos al público porque seguimos recibiendo preguntas. Podéis lanzarlas y os contactaremos de manera individualizada para ir respondiendo todas. Podéis siempre escribirnos a cursos@beculinary.com y yo para finalizar, Rafa, cuéntanos de ti, que nos preguntan. ¿Cuál Sí, es yo tu background? acabo de ver un poco Cuéntanos las de ti. preguntas. Sí, acabo de ver las preguntas. Queremos conocerte más. Sí, los animo también que después que se puede entrar en el website que tenemos. Ahí hay un perfil, tanto el mío, la biografía mía, como también de los profesores que hacen parte, si quieren saber un poco más de los perfiles. Pero yo, de manera muy rápida, soy un periodista con actuación en gastronomía hace 10 años. Soy un periodista, digo que internacional, porque escribo para medios globales, o sea, internacionales. Escribo en los Estados Unidos, escribo en Europa, escribo en América Latina. Trabajo como periodista, escribiendo artículos, pero también como curador gastronómico, a veces en eventos. Hago un poco de todo. Tengo una revista, o sea, hago muchas cosas al mismo Colaboras tiempo. con diferentes medios también, ¿no, Rafa? Sí, sí, trabajo, o sea, eso sí, trabajo escribo para Eater en los Estados Unidos, que es el mayor referente en la gastronomía hoy en los Estados Unidos. Escribo para Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes del mundo. O sea, tengo 2 libros publicados. O sea, hago muchas cosas, además de ser el coordinador del máster. Pero sí, o sea, la bio que está en el site de BCC está muy completa, pero si quieren preguntar algo más directamente, ahí también están mis contactos, me pueden escribir, que con gusto les contesto las dudas que tienen. De hecho, Rafa, vamos a compartir el dossier, sí, del programa formativo, no solo para conocer el máster, sino efectivamente tenéis ahí también la biografía de Rafa, ¿vale? Como coordinador de este programa, lo compartimos en el chat, ¿vale? De todas maneras, os haremos llegar la grabación de esta sesión y el dossier del programa formativo, ¿sí? Rafa, Miriam, si os parece, vamos a dar por finalizada esta sesión. Os animamos a todos que si tenéis cualquier consulta, estamos aquí todo el equipo para atenderos. Os doy la palabra, Rafa, Miriam, que nos vemos pronto, ¿verdad? A las personas que nos estáis viendo. Exacto, nada, que un placer. Muchísimas gracias por todo, Amaya, y que lo mismo, cualquier duda que tengáis más de cara a la gestión administrativa, pues que también aquí estamos. Y de mi parte agradecer a la sesión, a Maya y a Miriam también por estar conmigo en eso. Y espero que los alumnos que tengan interés, que nos veamos muy pronto. En octubre empezamos las clases y los espero. Los que quieren hacer parte del próximo formación, aquí estaremos para ayudarlos hacia el futuro profesional y los objetivos profesionales que pueden tener. Nos vemos pronto. Y también agradecer a Curro y a Monse, que, sí, muchísimo. bueno, decir que quizás el año que viene estemos conversando en este mismo foro con alguno de vosotros. Eso sí. Un saludo a todas y todos. Muchas gracias. Gracias.